Hay un dicho en la medicina tradicional china que es que el mejor médico es el que menos pacientes tiene. Yo prefiero ser el médico que te ayude a no enfermar. Cuerpo y mente nunca pueden separarse. Yo voy al médico y luego voy al psicólogo. No hay ninguna enfermedad que está exento de factores emocionales. Enferma mucho más esto que virus, bacterias y gérmenes. Dr. Liu Chong, especialista en medicina tradicional china y experto en fisioterapia. Es un referente en la fusión de la medicina oriental y occidental, maestro en terapias manuales y fisioterapia invasiva. ¿Qué tipo de dolencias la acupuntura es como, mira, es que esto definitivamente va a ser resuelto con la acupuntura? Si tenemos dolor de cabeza, dolor de la regla, dolor lumbar, un dolor de rodilla que no puede flexionarse o no puede subir un escalón, con una aguja de acupuntura en 10 segundos tiene que poder agacharse o subir el escalón. Y eso siempre se cumple. Siempre se cumple. ¿Qué nos puede aportar acerca de las claves de la alimentación para la longevidad? En la medicina tradicional china, la norma de oro es ¿cuál es la clave para no enfermar? Y la respuesta es tan sencilla como... Esa fue la respuesta de un libro gordísimo de medicina que es la Biblia de la medicina china. Si lo aplicamos, estoy seguro de que podemos llegar a la edad del cielo. Doctor Liu, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marian, por invitarme. Un placer tenerte aquí, sobre todo para hablar de un temón que es la medicina tradicional china, que esta es la primera vez que vamos a compartir esta temática y sé que a mucha gente le va a encantar porque tengo una audiencia que está enamorada de la medicina integrativa, de alternativas a la medicina convencional. Así que para arrancar quiero hacerte esta primera pregunta. En términos simples, ¿qué dirías que es la medicina tradicional china? Pues primero diría que no es alternativa, ¿vale? Nosotros siempre llamamos como medicina complementaria. Vale. Es una medicina totalmente válida y vigente y además reconocida por la propia OMS, Organización Mundial de la Salud, apoyada y promovida, ¿no? por la propia OMS, ¿no? Y además es una medicina vigente y oficial en muchos de los países del mundo, ¿vale? La gran mayoría son países asiáticos, China, Taiwán, Japón, Malasia, ¿vale? Muchos de estos países es una medicina oficial, pero fuera de Asia, pues también Europa, Alemania, Inglaterra está vigente, está como estando ahí en los hospitales, siendo pues ofrecido, ¿no? por el sistema de salud nacional de muchos de los países, Estados Unidos, Australia, ¿qué más países así? En África, Sudáfrica, ¿vale? Está totalmente implantado la medicina tradicional china y la acupuntura dentro de su sistema sanitario. Entonces, Claro. yo siempre digo, pues no es alternativa porque, bueno, es una opción Vale, más, ¿no? muy De opción vigente, pero podemos decir que es una medicina complementaria a la medicina convencional que tenemos hoy en día. Muy bien. ¿De dónde nace la medicina china? Si nos puedes contar en breves, ¿no? Porque si no Sí, nos pasamos una hora claro, es de la que podemos historia. contar una historia Pero, de 5.000 años. exacto. Sí, Pero pues sobre todo para entender en qué se basan los principios de la medicina claro, china. pues diría, mira, ¿de dónde nace? Pues en una tierra que hoy en día se llama China, ¿no? Pero es una tierra de donde viven personas primitivas, ¿vale? Que son nuestros antepasados que para su supervivencia necesitan observar, ¿vale? Necesitan observar la naturaleza, el cambio de climatología, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hay llueve, cuando hay viento, cómo tiene que hacer fuego para protegerse, cómo tiene que labrar para obtener comida, cómo tiene que tejer para tener un vestido. O sea, la medicina tradicional china realmente nace de la observación de la naturaleza para poder protegernos y preservar nuestra vida y luego nuestra salud. Yo diría que es así, ¿no? Y por eso, siempre, ya que he viajado a muchos países, a diferentes continentes,
Y realmente observo que muchas de las medicinas originarias de diferentes regiones del mundo tienen muchas cosas en común que la medicina tradicional china. Por ejemplo, el uso de las pentosas, ¿vale? Yo pensaba que de las pentosas que antiguamente se hace con fuego para crear un pasillo y se pone en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Pues de mis pacientes que vienen de Latinoamérica, de mis pacientes que vienen de parte central de Europa, de los pacientes asiáticos, de los pacientes de diferentes partes, ¿no? del mundo, y me dice, ay, pero si mis abuelos me lo hacían a mí, ¿no? Como que es algo muy propio también de los pacientes árabes, ¿vale? Y ellos lo llaman hijama, ¿vale? Y es que realmente es el uso de las pentosas que utilizamos la medicina china, ¿no? Entonces yo diría que la medicina tradicional china puede ser una medicina como muy sistematizadamente registrada, ¿vale? Y por eso se llama medicina tradicional china, pero es una medicina natural, ¿vale? Que viene de nuestros antepasados. No diría que tuviera una limitación geográfica, sino que de todas las civilizaciones del mundo la utilizaba. Solo que, pues luego en China, pues hemos registrado con la escritura, también con la invención del papel. Entonces, pues hemos podido registrarlo de generación a generación y como si fuera una herencia, ¿no? Tratara, pues llegar a día de hoy. Y sí que puedo afirmar, ¿no? que la medicina tradicional china es una de las medicinas más antiguas con mayor registro de casos clínicos, de experiencias clínicas que existe hoy en día. ¿Vale? Ahí sí que lo puedo afirmar porque, bueno, tiene un cúmulo de experiencia de más de 4.000 años. Pues aquí vamos a profundizar en todas aquellas situaciones en las que se puede aplicar o tiene mayor efectividad la medicina tradicional china. Sí. Pero, ¿cuál dirías tú que es la principal diferencia Ujú. con la medicina occidental o la medicina convencional? ¿Qué dirías? Pues te voy a contar una anécdota, ¿vale? Que nos lo contaba uno de nuestros maestros cuando estudiábamos medicina china en China. Pues mi maestro decía, ¿no? que la medicina occidental la podemos comparar con el microscopio. ¿Vale? Que de hecho la medicina occidental moderna hoy en día, como hoy en día conocemos, viene precisamente del desarrollo del microscopio, ¿vale? Y de los estudios de los microorganismos, ¿no? Y entonces podemos comparar la medicina occidental con el microscopio porque es muy preciso, ¿vale? Observa hasta el más mínimo detalle de una cosa, de un objeto, de una cosa, de una célula hasta una molécula, ¿no? Mientras podemos comparar la medicina tradicional china con un prismático, ¿vale? Con un prismático que es que, claro, no puede observar tan minuciosamente, ¿vale? Hasta las células o moléculas de una cosa, pero sí es capaz de ver con una visión amplia y global y holística una panorama desde lejos, ¿no? Y entonces el microscopio te permite estudiar con precisión el cuerpo humano, mientras que la medicina tradicional china te permite ver el cuerpo humano como un todo, como una globalidad, ¿no? Y este ejemplo para mí se me ha quedado muy, muy Grabado. clavado en la cabeza y creo que es la contestación perfecta, ¿no? a la Sí, sí. pregunta. Ahí está la diferencia. Cuando la medicina occidental estudia la citología, estudia la histología, que es el estudio de células y tejidos del cuerpo, cuando te saca la sangre para el estudio de una analítica o cuando hace un análisis de orina y el médico tiene la analítica de sangre, ¿no? La hemograma delante y entonces ve los valores y dice, pues este valor está mal, este está dentro de sus rangos normales. Casi, casi sin ver a la persona que tiene delante, ya es capaz de prescribir un medicamento, ¿vale? Porque los números están ahí sobre el papel, ¿no? Pero claro,
Nosotros no solo somos números, no somos cifras, ¿no? Somos mucho más que esos números. Y entonces la medicina tradicional china estudia a la persona en su conjunto. Desde el primer momento cuando vemos a una persona, cómo es su complexión corporal, cómo es su tono de voz, cuando estrechamos la mano, la fuerza con la que estrecha la mano, el calor que expide su mano, si es una mano calurosa, friolera, sudorosa, ya nos está dando información. Cuando el paciente se siente delante de nuestro, la postura de sentarse, ¿vale? Ya nos está dando información. Y luego también pues hacemos estudio de observación de la lengua, la toma del pulso. Entonces nos da una información global de la persona y además pues completamos con una anamnesis completa, ¿no? de la persona. Entonces realmente estudiamos la persona y tratamos a la persona como un conjunto, no como división de diferentes sistemas, ¿no? Yo voy al cardiólogo y te estudio el corazón, voy al digestivo, te estudio el estómago, voy al endocrino y me saca todas las analíticas hormonales del cuerpo, ¿no? Pero obviando una parte importante, que es la persona, el alma que habita en el cuerpo de esta persona, ¿no? Entonces no somos un continente de contenidos, ¿vale? De células y hormonas y moléculas y tejidos, sino que somos mucho más. Y muchas veces nos enfermamos no por sustancias químicas o por bacterias o por virus, sino también por aspectos emocionales, sociales, familiares, las emociones, ¿no? de la persona nos enferma mucho más esto o nos dispone a enfermarnos mucho más estos aspectos que no se puede ver y que no se puede medir que virus, bacterias y gérmenes. ¿Qué tipo de enfermedades o condiciones de salud o se ha demostrado con evidencia que la medicina tradicional china puede resolver? Pues según la propia OMS, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, tiene un listado de 64 enfermedades tratables con la medicina tradicional china. Únicamente. Únicamente, pero son enfermedades, grupos de enfermedades, Muy ¿vale? Por bien. ejemplo, reumatismo, enfermedades autoinmunes, enfermedades del sistema nervioso, patologías del músculo esqueléticos, del aparato digestivo, son grupos de enfermedades y entonces hay un listado de 64 enfermedades. Oficialmente reconocido por la OMS que pueden ser tratados por la medicina tradicional china, incluida todas las enfermedades asociadas al COVID que tuvimos recientemente. Bueno, Increíble, sí. increíble. Se decía muchas veces, bueno, eso es lo que yo escuchaba, ¿no? Que la medicina tradicional china resolvía únicamente problemas leves de dolor, ¿no? Como una migraña, un dolor de espalda, cosas leves, ¿no? Pero Sí. temas de dolor crónico que ya no podía llegar. ¿Qué tan cierto es esto? En primer lugar, le doy la razón, pero no porque la medicina tradicional china solo sirve para tratar enfermedades leves. ¿Me permite contar una historia? Por supuesto. Otra historia, ¿no? Pues se dice que hay un dicho en la medicina tradicional china que es que el mejor médico es el que menos pacientes tiene, ¿vale? Y claro, este dicho viene de la siguiente historia, ¿no? Que es que, pues, la historia remota en la dinastía Qin, ¿vale? La dinastía Qin, pues, estaría como unos 3.000 años o 2.000 años antes, ¿vale? O sea, no, hace más de 3.000 años, no antes de Cristo, sino hace más de 3.000 años, ¿vale? Yo diría que estaría como 3.500 años, hace 3.500 años. Pues allí el emperador buscaba al mejor médico que había, ¿no? Buscaba al mejor médico. Y entonces el consejero del emperador dice, pues vale, pues yo te tengo a Pianche, ¿vale? Pianche, que es el mejor médico del reino, ¿vale? ¿Y por qué es el mejor médico del reino? Pues porque es un médico capaz de salvar a personas moribundas, ¿vale? Es capaz de devolverle vida a personas moribundas.
Entonces, claro, el emperador dice, pues yo quiero a este médico, ¿vale? Entonces convoca al médico a su corte, ¿no? Y le pregunta al médico, he oído que usted es el mejor médico de nuestro reino y que es capaz de salvar a personas moribundas. ¿Es cierto así? Dice y Pianchue, el médico Pianchue dice, sí, es cierto, he podido salvar a personas a punto de morir. Pero yo no soy el mejor médico del reino, sino el mejor médico, o sea, el mejor médico es mi hermano, ¿vale? Y empieza la historia, ¿no? Vale. Yo tengo 3 hermanos, soy el menor, ¿vale? Tengo mi hermano mayor que es el mejor médico del mundo. Él vive en el campo, en una pequeña aldea. Em, Enseña a su gente a cómo hay que vivir, ¿vale? Enseña a la gente cómo tiene que levantarse, a qué hora tiene que levantarse, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que labrar el campo, cómo tiene que comer, alimentarse según las diferentes estaciones del año, ¿vale? Cómo tiene que realizar ejercicios físicos. Y entonces, para mí, él es el mejor médico del mundo porque la gente de su aldea no se enferma. Tengo a mi hermano mediano, ¿vale? Que es mejor médico que yo porque cualquier persona que se enferma, pues con el uso de de las plantas medicinales o con cambios en la alimentación de los alimentos, puede cambiar, puede revertir la enfermedad que tiene. Y mi hermano mediano también es mejor médico que yo. Y yo, que soy considerado como el mejor médico del reino y soy capaz de salvar a las personas moribundas, en realidad soy peor médico porque tengo muchos enfermos. ¿Vale? Esa es la historia, ¿no? De la frase Wow. de el mejor médico es el que menos pacientes tiene. Mm, Hoy en día, ¿quién es el mejor médico? Pues probablemente el que más lista de espera tiene. sí. Pero nos hemos olvidado de la gran función de ser médico, que es que hay que enseñar a la gente a vivir en salud, Mm. más que curar enfermedades. ¿Estás de Correcto, acuerdo? 100%, 100%. Y creo que esa es como ahora mismo la búsqueda que hace mucha gente, por ejemplo, que ve este tipo de contenidos, Sí. que ya no quiere, ya no busca o no se pone en la situación de enfermedad para buscar la Mm, salud. Es que sí. ahora ya son personas que tienen salud, pero Ujú. quieren mantenerse. Mantenerse en salud. Por eso le Exacto. doy la razón en ese sentido de que la medicina tradicional china sirve para tratar enfermedades leves, porque es algo que siempre lo decimos, ¿no? De que a primeras señales de que algo no va bien, ¿vale? Tengo fatiga, no sé por qué últimamente, pues tengo mucha somnolencia, me cuesta concentrarme, o no sé por qué últimamente, pues me catarro más, ¿no? Cojo más frecuentemente la gripe o me siento el cuerpo como más friolero, ¿vale? Si estás así, probablemente vas al hospital, vas al médico y te sí, pues es que últimamente tengo más somnolencia, pues a lo mejor no, dice, pues está usted sano, o le realiza una analítica y verá que está todo bien. Sí. Es que realmente entre enfermedad y salud hay un margen de espacio, ¿vale? En el que pues estamos constantemente pues de un lado y al otro, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser estoy enfermo y tengo que ir al médico, ¿vale? Entonces, a primeras señales de que hay algo no va bien en mi cuerpo, ¿vale? Si acudes a un especialista de salud, ¿vale? Y puede ser un médico, pero puede ser un especialista de salud que te puede dar consejos a nivel de alimentación, consejos a nivel de cambios de hábito de vida. A lo mejor simplemente tienes que acostarte un poco antes, tienes que realizar un poco más de actividad física y si es mejor al aire libre, pues todavía mejor un poco más de exposición al sol, a la luz del sol, ¿no? Con solo estos pequeños cambios de hábito de vida, probablemente ya estás bien, Mm, ¿vale? Y esos valores que está dentro de la salud, pero que quizá está un poco acercando a los parámetros más de la enfermedad, pues vuelve a estar bien,
¿vale? Y no necesariamente tiene que estar enfermo. Por eso es lo bonito, ahí está lo bonito de la medicina tradicional china, ¿no? De que, claro, curamos enfermedades leves porque no permitimos que avance a un estadio más grave. Porque para nosotros igual, para una enfermedad crónica, una enfermedad ya importante, pues también tendremos que utilizar recursos terapéuticos más potentes, ¿vale? Para eso, pues tenemos plantas medicinales, pues como más terapéuticos y no tanto como alimenticios, ¿vale? Vale, Y tenemos muy bien, recursos para ello, pero no es lo deseable llegar a ese punto. muy bien. Podemos utilizar acupuntura para revertir una enfermedad más importante, pero si subieras realizar digitopresión, que es que lo puedes hacer tú en casa, unos puntos de acupuntura en el cuerpo, ¿vale? Hacerlo tú y revertir esa situación es mucho mejor. Yo prefiero ser, pues eso, ¿no? El médico que te ayude a no enfermar, Me ¿vale? En caso encanta. de que estés enfermo, pues yo te puedo ayudar, pero Sí, si te puedo mantener sano, es mucho mucho mejor. mejor. Muy bien. Así son mis pacientes en realidad. Mis Sí. pacientes me llega a conocer con enfermedades, pero luego se queda conmigo para mantenerse en salud. ¿Qué tipo de pacientes o con qué tipo de dolencias llegan a usted? Pues tengo pacientes de todo tipo y de todos los motivos, ¿no? Y muchas veces estos pacientes, es gracioso, pues muchas veces estos pacientes son reportados precisamente, o sea, recomendados precisamente por médicos que además Que no yo pueden no con él. conozco. Sí. ¿Vale? Muchas veces, claro, yo cuando, imagínate, ¿no? Un paciente viene a tratarse de un problema de estómago digestivo. ¿Vale? Y a través de la fitoterapia, a través de acupuntura, Fitoterapia son las plantas, ¿no? plantas medicinales. Muy bien. Fito se refiere a plantas medicinales, ¿no? Y terapia con plantas medicinales. Entonces, con pues todas estas herramientas que disponemos, le mejoramos. Entonces, claro, el paciente tiene a un médico especialista que, pues, que le está tratando. Pues cuando en una siguiente visita con el médico dice, pues mira, estoy mejor. ¿Vale? Y muchas veces estas enfermedades son crónicas y el médico pues no espera una mejoría importante. Por ejemplo, estaríamos hablando de una gastritis atrófica. Es algo crónica y degenerativa, ¿vale? Un colon irritable, ¿vale? Pues es una enfermedad crónica y entonces el médico digestivo muy probablemente le manda un tratamiento de larga duración porque no espera grandes mejorías en poco tiempo. Vale. ¿Vale? Sin embargo, en una siguiente visita, pues el paciente dice, pues ahora me encuentro mejor. Y entonces el médico le preguntará, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho para estar mejor, ¿no? Pues estoy yendo a medicina tradicional china. Pues pásame su tarjeta. Pues muchas veces así tengo pacientes recomendados por diferentes médicos especialistas, o sea, médicos especialistas de diferentes áreas, ¿vale? Sí. Que han visto mejoras en su paciente y luego me manda más pacientes. Qué maravilla, ¿eh? Sí, es curioso, ¿no? Es curioso Sí. y es algo que me reconforta mucho, Mm. porque no solo estoy ayudando a pacientes, sino que estoy también ayudando a cambiar la opinión generalizada de los propios profesionales de la salud, ¿no? Los propios médicos están cambiando su opinión con respecto a la medicina china, con la acupuntura, a través de mis pacientes, a Mm. través de la mejora de mis pacientes. Y eso me hace sentir muy bien. Maravilloso. Y de hecho, en este podcast vamos a ver el tiempo que nos da para profundizar todos estos temas, porque aquí se nota que hay muchísimo material por explorar. Pero sí, vamos a hablar de todas estas cosas en las que, por ejemplo, el tratamiento con plantas, quiero que hablemos acerca también de la acupuntura, quiero que hablemos acerca de los hábitos, la alimentación, que es tan importante para la Ujú, medicina tradicional china. ujú. Pero una de las cosas que más se conoce evidentemente es la acupuntura y cuando una persona occidental ve, wow, un tratamiento con agujas, me van a clavar unas agujas y es Ujú, como, por Dios, ¿qué es esto? ya. Miedo y Ujú, también muchas dudas, ¿no? ¿Cómo es posible que me puedan tratar una dolencia ajá. con una aguja? Sí.
¿qué base tiene eso? O sea, ¿qué dice la acupuntura Ujú, en este sentido ujú. para usar esta técnica de las agujas para liberar dolencias? Sí, pues muchas veces literalmente es una aguja. Pero antes de llegar a esto, les voy a contar cómo trabaja mi compañera. Yo tengo una compañera que es especializada en pediatría, ¿vale? En tratar a niños, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, niños pequeños, ¿vale? Pues es natural. Aquí no tienen miedo a las agujas, ¿no? Entonces, cuando vienen los niños pequeños a la consulta, ella también tiene pelo largo como tú, ¿no? Entonces ella dice, pues mira, esto es mi pelo, le enseñan su pelo y coge la aguja y es que está al lado y es que es tan finita como si fuera el pelo, ¿vale? Entonces los niños ven el pelo de mi compañera y ve la aguja sin ningún miedo y es que ya pone la aguja en el cuerpo. Y el niño mira la aguja ya en su cuerpo, así como todo sorprendido, pero sin ningún tipo de dolor. Porque realmente una aguja bien puesta, se siente el pinchacito, pero ese pinchacito es como si fuera un mosquito, ¿vale? Para nada tiene que ver como una aguja de inyección, que es mucho más rígida, Vale. mucho más gruesa, que además el paso del líquido de una inyección Claro, eso es duele. doloroso, Claro. pero una aguja de acupuntura bien puesta, ¿vale? Realmente es como un mosquito. ¿Vale? Vale. O sea, se siente, de hecho, es necesario que se sienta ese pinchacito de la aguja, pero siempre está en la tolerancia de la persona, ¿vale? Y muchas veces yo digo, si fuera un dolor tan horrible o insoportable, pues te pregunto por qué se vuelven mis pacientes. O sea, si Ya no vuelve, volverían, claro. claro, si vuelve es porque es algo totalmente tolerable. Muy bien. Muchas veces la primera consulta la gente me pregunta, ¿esto duele? O sea, viene con miedo, ¿no? Pues yo digo, pues te voy a poner una agujita y así lo ves, ¿no? Le pongo una aguja y dice, ay, pero si ni me he enterado. Entonces así ya pierde el miedo y luego pues así continúa en las sesiones sucesivas, porque realmente no puedo decir que no duele, pero el dolor que entendemos es el pinchacito de un mosquito, Muy bien. ¿vale? Que es algo totalmente tolerable y el beneficio que recibe la persona a cambio es muchísimo mayor en proporción. Muy bien. Mm, ¿Y cómo trabaja la acupuntura sí, para estas dolencias? Es decir, ¿qué hace en el cuerpo? ¿Cómo funciona? muy bien. Pues si busca por internet, siempre te va a decir, es el estímulo, el pinchacito de una aguja, pues sirve para desbloquear el flujo del chi, para Ajá, restablecer el equilibrio de justo. yin-yang. Sí, Yo no sí. soy de este estilo. Ah, sí. Claro que Bueno, a no, ver, ¿vale? hablemos de esto. Yo no puedo explicar en una universidad, en un congreso de médicos o incluso no puedo explicar esto a mis pacientes para decir, créeme, ¿vale? Que esta aguja va a desbloquear tu chi, ¿vale? Y restablecer tu yin yang. No. Vale. Antes he dicho, precisamente necesitamos esa sensación de pinchacito, ¿vale? De la aguja, porque lo que estamos haciendo es estimular las neuronas periféricas que tenemos repletas en nuestra piel. ¿Vale? A lo largo de nuestra piel tenemos neuronas que nos ayuda a detectar la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el tacto, ¿vale? Y el tacto, tenemos el tacto fino, tenemos el tacto grueso, tenemos el tacto para distinguir si me está quemando una llama de fuego o me está pinchando un objeto punzante, ¿vale? Son diferentes neuronas que tenemos en nuestro cuerpo a lo largo de nuestra piel que está conectado con nuestra médula espinal. ¿Vale? Y toda esta transmisión de señales desde la periferia de nuestro cuerpo hasta el sistema nervioso central, que es la médula espinal, ¿vale? Se llama una respuesta afelente, una respuesta afelente. Es como cuando nos hemos caído al suelo. Nos hemos chocado la rodilla y cojo la mano y floto la rodilla, ¿no? Ay, me he hecho daño, ¿no? O las mamás, ¿no? A los niños que se ha caído, pues flotamos y así pues ya te deja de doler. Pues ese flotar la zona donde se ha hecho daño no es más que un estímulo mecánico para calmar una sobreexcitación de unas neuronas que hay en la piel
y que transmite esa sobreexcitación hasta nuestro cerebro. Entonces, muchas veces los niños caen, mira alrededor, ay, se ha caído mi niño, y el niño se Los mira, traumatiza sí, por el reflejo de su madre, pero no tanto por su dolor, sí. ¿vale? Y empieza a llorar, ¿vale? O sea, pero cuando se ha caído, el primer acto reflejo no es de lloro, sino que, bueno, pues me he caído, es el dolor. Pero claro, la madre se traumatiza, se ha caído mi niño, ¿vale? Entonces el niño parece, pues esto es malísimo, y entonces se pone a llorar, ¿vale? Entonces, esa reacción de dolor que hay en nuestro cuerpo viaja hasta nuestro cerebro y el cerebro lo interpreta, ¿vale? Por eso también tenemos personas que dicen, yo tengo umbral de dolor alto, mientras que otra persona con el solo roce ya le está doliendo, ¿no? El cerebro interpreta esa intensidad de señal. Y entonces, cuando interpreta la señal dolorosa, ¿vale? Que puede ser de una caída, de un golpe o de un pinchazo, ¿vale? De una aguja o de quemazón de una llama de fuego, el cerebro reporta una transmisión que se llama eferente. ¿Y cuál es la transmisión eferente? Es que me está quemando el fuego, me está pinchando una aguja, entonces tengo un acto reflejo de retirada, ¿vale? Entonces retiro. O podemos hacer el ejemplo del cuando se explica el estrés, ¿no? De decir, pues si hay un león detrás de mí, me pongo a correr. Pues mi reflejo del cuerpo es que veo un objeto o un elemento que me va a suponer un riesgo de vida, pues me pongo a correr, huyo, ¿no? O me pongo a luchar, ¿vale? La respuesta de huida o lucha o huida, ¿no? Pues de la misma manera, nuestro cerebro interpreta y da la respuesta, ¿vale? Que necesita. Tengo que luchar, tengo que huir, Mm. ¿vale? Y entonces podemos decir, después de explicar todo esto, que es algo totalmente fisiológico, es lo primero que se estudia en el estudio del dolor, de la neurofisiología del dolor, pues simplemente podemos cambiar el elemento lesivo por un elemento terapéutico. Es decir, este fuego que te quemaba o esa aguja que te pinchaba, la misma aguja de acupuntura se convierte en este momento en un elemento terapéutico, no lesivo, sino terapéutico. A través del estímulo de una aguja sobre alguna de las neuronas que tenemos en la superficie de nuestra piel, da un estímulo que viaja a través del sistema nervioso periférico hasta la médula espinal, que pertenece al sistema nervioso central. La señal viaja hasta el encéfalo, corteza cerebral, y el cerebro interpreta la señal. Todo eso en un microsegundo de tiempo. Y el cerebro reporta una respuesta. Como el estímulo es terapéutico, entonces el cerebro reporta una respuesta terapéutica, ¿vale? No reporta una respuesta de lucha o huida, sino Mm. terapéutica. ¿Y cuál es la respuesta terapéutica del cerebro? Es lo que llamamos una cascada de respuesta neuroendocrina, ¿vale? Neuro, porque hay un estímulo a través del sistema nervioso, pero endocrina a nivel de una secreción de diferentes hormonas que hay en nuestro cuerpo, como puede ser la endorfina, encefalina, serotonina, ¿vale? Que son hormonas que ayudan a calmar el dolor, calmar sensación de dolor, bajar respuestas de inflamación o regulación de desequilibrios hormonales o metabólicos de nuestro cuerpo, ¿vale? Muy bien. Esa es una breve Explicación. explicación Muy bien. neurofisiológico de la acupuntura. Entonces, claro, los antiguos chinos no sabían esto, ¿vale? No sabían de las neuronas, ¿vale? Lo que sabían es que con el poner una aguja hay una energía, ¿vale? Que el cuerpo responde a esa energía, pues curándose. Entonces, pues a esta energía lo llamaba como chi, ¿vale? Y efectivamente tenemos energía en nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando hablamos de un alimento, este alimento tiene cuánta caloría. ¿Caloría qué es? Caloría es una unidad energética del alimento.
¿vale? O me he quemado no sé cuánta caloría haciendo pesas o corriendo, ¿no? Pues eso es una unidad calórica energética, ¿vale? Y cuando se produce una transmisión nerviosa, una sinapsis, realmente es una conexión eléctrica, ¿vale? Hay electrones en nuestro cuerpo. Esa transmisión eléctrica del sistema nervioso efectivamente es una energía. Entonces no podemos obviar, ¿no? De decir, pues existe energía en nuestro cuerpo. Es una bioenergía. Ujú. Y en este sentido, me encanta porque le estás dando como un sustento científico, si lo podemos llamar así, ¿no? Sí, 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 Biológico. es totalmente científico y es algo que se Claro, estudia en las bases, en los fundamentos biológicas, neurofisiológicas del muy cuerpo bien. humano. Mm. Antes de este episodio justo me comentabas, ¿no? Que como en una sola sesión puedes liberar, digamos, ¿no? O curar, no sé cómo sería la terminología, Ujú. enfermedades. Sí. ¿Qué tipo de dolencias Mm. la acupuntura es como, mira, es que esto definitivamente va Sí. a ser resuelto con la acupuntura? Pues yo te puedo decir lo que yo sé y lo que yo vivo día a día en mi consulta, ¿no? Y yo estoy especializado dentro de la acupuntura como la medicina misma, ¿no? Tiene especialidades. Y entonces yo estoy especializado en el tratamiento de dolor, Muy ¿vale? De bien. hecho, yo he estado trabajando, hasta el año pasado, he estado trabajando 7, 8 años en la unidad de dolor del Hospital Quirón Pozuelo, trabajando en equipo junto con el resto de especialistas, médicos especialistas en tratamiento de dolor, pues yo trabajaba con la acupuntura, ¿ok? Y entonces, pues yo puedo decir lo que mejor sé, lo que trabajo día a día, y puedo asegurar que muchas veces con una sola aguja de acupuntura puedo eliminar un dolor, ¿vale? Un dolor activo, ya sea de origen del sistema musculoesquelético o del sistema nervioso, ¿vale? Entonces yo he desarrollado un protocolo, ¿vale? Que se llama, pues, analgesia instantánea con acupuntura, AIA, ¿vale? Analgesia instantánea con acupuntura. Y dentro de este protocolo, la exigencia, porque yo también doy clases, ¿no? Y entonces la exigencia a mis alumnos que estudian conmigo precisamente es conseguir quitar un dolor activo. Tiene que ser un dolor activo de decir, me duele ahora mismo el hombro, la rodilla, el codo. Tiene que conseguir quitar el dolor con una aguja en menos de 10 segundos, ¿vale? Si una persona entra con un dolor de rodilla que no puede acacharse, no puede flexionarse, no puede hacer sentadilla o no puede subir un escalón, con una aguja de acupuntura en 10 segundos tiene que poder acacharse o subir el escalón. Y eso siempre se cumple. Eso siempre se cumple. Yo siempre he dicho que el efecto analgésico de acupuntura es como si fuera la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Y entonces, para justificar o demostrar esto, es como el juego que tenemos de las polas, ¿no? Cuando tú lanzas una pola, enseguida rebota la otra pola, ¿no? En el otro lado. Cuando tú lanzas dos polas, se va a levantar dos polas al otro lado, ¿no? Es una ley física. Entonces, es una ley de acción y reacción. Si la persona tiene un dolor activo y yo pongo una aguja en el lugar adecuado, ¿vale? En el lugar apropiado y le das el estímulo efectivo, llamamos el estímulo efectivo cuando la persona siente como una sensación eléctrica de señal nerviosa, ¿vale? Entonces es como una acción y una reacción. Lanzo una bola y es que de manera inmediata y siempre al 100% se tiene que cumplir, se va a levantar la otra bola. Así es la acupuntura. Entonces, yo muchas veces digo a mis pacientes y digo a mis alumnos que no tienes que creer. O sea, la acupuntura es una medicina, es una ciencia que no requiere acto de fe. Tú no tienes que creer que hay energía. Tú no tienes que creer que la acupuntura funciona. Si tienes un dolor, ahora mismo al 100% le voy a quitar este dolor. Es así, Maravilloso. ¿vale? Entonces, ¿más científico que esto Sí. es posible? No. Es que lo vas a ver. Además, lo vas a ver inmediatamente, Ujú. ¿vale? La eliminación del dolor puede ser al 100% o puede ser al 50%. O sea, Ya. hay una reducción del dolor inmediato
puede que no sea al 100%. Ahí depende de muchos factores. Uno de esos factores es precisamente la cronosidad, ¿vale? Si la persona lleva con este dolor 10 años, no te puedo quitar el dolor al 100% con una aguja en una sola sesión, Vale. ¿vale? Pero si el dolor es reciente, ¿vale? Reciente puede ser dentro de 3 meses, ¿vale? Dentro de un margen de 3 meses, muy probablemente al 100% te quito ese dolor con solo una aguja. ¿Para quién dirías que no es la acupuntura? Bueno, eh, puedo decir desde un plano filosófico y un plano más médico, ¿no? Pues en el plano más médico diría que todas las personas que tienen contraindicaciones, ¿vale? Contraindicaciones a la acupuntura, que pueden ser, por ejemplo, pacientes anticoagulados, ¿vale? Pacientes que están con tratamiento de Sintrom, ¿vale? Pues hay riesgo de sangrado, porque la aguja, pues al fin entra, atraviesa la piel, ¿vale? Y puede provocar pequeños sangrados. En una persona normal se coagula al instante, pero una persona anticoagulado, pues puede estar en riesgo, pero también hay que evaluar. No es que está totalmente contraindicado, pero hay que tener, extremar la precaución. Para personas que tienen inmunodeficiencia, ¿vale? Que, por ejemplo, pues en realidad tampoco es una contraindicación absoluta, pero tiene que tomar muchísimo cuidado la higiene, la desinfección de la zona para poder poner la aguja, porque si no hay riesgo, ¿no? Infección. de infección. O, por ejemplo, una mujer operada de cáncer de mama y que le haya extirpado los ganglios centinelas, ¿vale? Y entonces le deja con la secuela del linfedema, ¿vale? Entonces, con una linfedema que también pues hay riesgo de infección porque el sistema linfático, por falta de los ganglios linfáticos, puede hacer que tenga más facilidad de tener una infección. Pero todo eso son lo que llamamos contraindicaciones relativas, no son contraindicaciones absolutas, porque en una linfedema yo no pongo agujas en la zona, en el lado del miembro afectado, pero yo puedo poner puntos distales al cuerpo y no hay ningún riesgo, ¿vale? Y luego yo diría que sí que hay contraindicación absoluta y se llama pelonefobia. Pelonefobia es Nunca lo había un, escuchado. ¿no? Ya. Se refiere a fobia a las agujas, ¿vale? Que hay personas que dicen, es que yo veo una aguja y me desmayo. Ya, Entonces, bueno, claro. para eso pues tenemos fitoterapia, tenemos truina, que es el masaje terapéutico, digitopresión, tenemos pentosa, tenemos moxibustión, tenemos otras técnicas que te podemos aplicar, Sí, pero no tiene que ser necesariamente con una aguja, ¿no? Si muy tú bien. tienes un miedo insuperable, ¿vale? A una aguja o que hayas tenido malas experiencias, ¿vale? Por ejemplo, claro, antes he dicho a los niños, cuando les vacunan, le pincha, pues es que le pueden crear un trauma, ¿vale? Psicológico que en la mayoría de nosotros es superable, Sí, pero hay niños que no son superables. Entonces, se desmaya cuando ve una aguja. muy bien. ¿Vale? Se le produce un síncope. Entonces, claro, a estas personas no le voy a forzar a poner una aguja. Entonces, ahí no está Muy bien. indicado. Y el plano Filosófico. filosófico sería una persona totalmente cerrada en mente de decir, yo no creo en esto, ¿no? En la medicina se habla de placebo, pero también se habla de nocebo, ¿vale? Nocebo es que yo creo que si hago esto me va a perjudicar. ¿Vale? Entonces, si tú crees que haciendo acupuntura me va a perjudicar y lo tienes así tan arraigada en tu creencia, pues no lo hagas, Claro, ¿vale? No lo claro, hagas, ¿vale? totalmente, porque igual no lo crees, igual no va a pasar nada, No totalmente. va a pasar nada, pero es que incluso la persona puede pensar, ay, pues es que esto me va a perjudicar y entonces se va a ponerse malo, ¿vale? De pensar que esto le va a Muy perjudicar. bien, Y muy eso bien. sucede también. Mm. Bueno, aquí nos gusta en el podcast hablar también de cosas prácticas que podemos usar ya, ¿no? Sí, Desde nuestros hogares. Obviamente la acupuntura no, porque sí, necesitas un profesional que lo haga, ajá, pero quizás hay ciertos ejercicios tipo masajes, que lo comentabas hace un momento, claro, que ujú, podemos utilizar nosotros o hacer nosotros para liberar dolor, por claro, ejemplo, ujú, o para tratar, bueno, sí, tratemos acerca sobre todo de temas de dolor, un dolor muscular ajá. o quizás una migraña, no
no lo sé. Sí, también. ¿Qué nos recomendarías hacer como temas de automasajes o algo así? Pues mira, bueno, hace ya unos, ¿cuántos? 3, 4 años he terminado un máster y el trabajo fin de máster, la tesis, es sobre la acupuntura para tratamiento del bruxismo, ¿vale? El bruxismo, que es un fenómeno que cada vez se produce más en la sociedad, ¿vale? Pues especialmente pues debido al estrés, ¿no? que tenemos acumulado y muchas veces digo, es que durante el día estás estresado, estás hiperactivo, estás en tensión, pero es que durante la noche, aunque tú estás dormido, tu cuerpo sigue estresado, sigue estando en tensión y por eso como mecanismo de protección, como respuesta a tu tensión generalizada en el cuerpo, rechinas los dientes, aprieta la mandíbula, ¿no? Y estás ahí mordiéndote, ¿vale? Sin darte cuenta mientras estás durmiendo, ¿no? Entonces, claro, por la mañana te levantas con un dolor en la Sí, mandíbula, en la a cara, mí me ha pasado muchas que veces. incluso te genera dolor de cuello y dolor de cabeza. Y entonces en esta tesis, ¿vale? Del máster, pues comparaba la punción seca, ¿vale? Que es poner una aguja en el músculo mastetero, que es uno de los músculos que tenemos, uno de los músculos masticatorios que tenemos en la cara. Es pequeño, pero es el músculo en proporción al tamaño más potente del cuerpo, ¿vale? Tenemos una fuerza de entre 40 y 50 kilos de fuerza en un músculo tan pequeñito. Claro, para Wow, sobrevivir tenemos que morder. claro, Tenemos que comer y morder, ¿no? sí. Entonces, y por eso también nos causa tanto daño, porque tanta fuerza te está tañendo los dientes. Mucha gente tiene los dientes limados, desgastados de tanto rechinar los dientes durante la noche. Entonces, comparaba la punción seca, que es poniendo una aguja en el músculo macetero a nivel local, ¿vale? Y poniendo otro grupo, que es el grupo experimental del estudio, que es un punto de acupuntura que tenemos aquí en la mano, justo en la bifurcación entre el primero y segundo dedo de la mano, ¿no? Es un punto que en la acupuntura lo llamamos punto aspirina. ¿Vale? Punto ¿Vale? aspirina tiene un poder analgésico y relajante muscular muy importante, ¿vale? Entonces, pues teníamos dos grupos. Pues resulta que el resultado del estudio es que ambos son efectivos, ¿vale? Tanto la punción seca a nivel local como la de acupuntura en este punto que está en la mano. Se llama 4 de intestino grueso, ¿vale? O sea, está numerado, en chino se llama Heku, pero en Occidente pues lo enumera los puntos, ¿no? Se llama 4 de intestino grueso. Entonces, los dos han logrado resultados satisfactorios para nuestro paciente, tanto a nivel de reducción del dolor, ¿vale? Que es un punto importante, como a nivel de la abertura de la boca, porque muchas veces cuando el mastetero está tan tenso, la persona no puede abrir bien la boca, ¿vale? Entonces hay un aparato que mide la abertura de la boca por su ángulo de abertura, ¿no? Y entonces han conseguido los mismos resultados tanto punción seca local en el músculo macetero como un punto distal en el punto 4 de intestino grueso que está en la mano, que no tiene nada que ver con la cara, ¿no? Pero sin embargo, hay tres aspectos que este punto que está en la mano gana, o sea, tiene superioridad estadística con respecto a la punción seca local. Primero es que el efecto es más duradero. ¿Vale? El efecto, porque no solo medimos el resultado al instante, sino que medimos el seguimiento, ¿vale? Muy bien. Después de un mes de tiempo, ¿cómo está? Pues la mayoría de los pacientes que han logrado mejoría con la punción seca local, después de un mes de tiempo, vuelve el dolor, ¿vale? Porque relajas la musculatura, pero no mejoras el mecanismo del bruxismo. Entonces vuelve a cometer el bruxismo y vuelve a volver el dolor, ¿no? Sin embargo, el grupo de acupuntura, la mejoría perdura en tiempo porque hemos conseguido corregir el bruxismo. La persona rechina menos los dientes, aprieta menos los dientes, entonces la mejora perdura más en tiempo. Eso es por un lado. Y luego hay otros dos aspectos que no han conseguido la punción seca local, que es la calidad de sueño, ¿vale? Tenemos una encuesta validada, científicamente validada, para medir la calidad de sueño.
¿vale? Entonces, el grupo de punción seca, la persona no nota mejora de calidad de sueño, nota mejora del dolor de la cara, pero eso no le resuelve su calidad de sueño. Mientras que con el grupo de acupuntura, las personas notan además mejora de calidad de sueño. Y por el otro aspecto, que también hay otra encuesta científicamente validada, que es para medir la calidad de relajación generalizada del cuerpo, la sensación de bienestar y relajación. Entonces, el grupo de punción seca local, la persona no nota relajación generalizada, nota relajación a nivel local de la cara, mientras que el grupo de acupuntura, la persona nota relajación generalizada, ¿vale? Entonces, hemos conseguido comprobar que la acupuntura tiene superioridad estadística, científicamente demostrado que tiene una mayor duración en su efecto, en su mejoría, porque mejora el origen del problema, que es el bruxismo. El origen del problema no es tensión en el músculo masticatorio, el massetero, sino que el origen del problema está en el bruxismo y la acupuntura ha mejorado el bruxismo. Si no tiene bruxismo, no tensas la mandíbula, ¿no? Y luego la acupuntura ha mejorado en la calidad de sueño y en la sensación de bienestar y relajación generalizada de la persona. Por eso, este punto lo llamamos como punto aspirina, pero además como punto relajante muscular. La persona siente que la tensión que tenía previamente en el cuerpo, acumulado a nivel muscular, está más relajado. Wow, qué guay. Me Sí. encanta, me Y encanta. este punto está muy a mano, como Claro, es que todo, literalmente está a y la todo el mano. tiempo. O sea, y bueno, lo podemos hacer Claro, claro, si tenemos dolor de cabeza, dolor de la regla, dolor lumbar, dolor de muelas, dolor de la mandíbula por el bruxismo, presionando este punto, ¿vale? Tiene que ser una presión firme y también con una sensación eléctrica. ¿Cómo se consigue esto? Tiene que ser una presión profunda y contra hueso, ¿vale? Si solo presionamos Mm, este punto, no es suficiente. Tiene que ser una presión profunda y contra el hueso, entonces vas a notar como wow. un dolor Sí, 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 fino. sí. Algunos alumnos lo llaman dolor delicioso, algunos pacientes lo llaman. Ayer lo aprendí, un paciente me dijo, este dolor sabe a pera. Yo digo, ¿cómo? Me dice, aquí en España hay un dicho, al menos en su familia, dice que este dolor sabe a pera, que es un dolor que no sabe describir bien, Sí, ¿vale? sí, sí. Pues ese dolor, ¿vale? Es el dolor efectivo, es lo que llamamos estímulo efectivo. Muy bien. Y presionamos así durante 1 minuto de tiempo, vamos a notar cómo el dolor, la tensión que teníamos en la cara, si la persona tiene migrañas, pues dolor de cabeza, si la persona tiene dolor de la regla, ¿vale? Funciona muy bien. Si la persona tiene dolor lumbar, pues presionando esto durante 1 minuto y varias veces durante el día para reducir el dolor. Y lo tenemos en nuestra En mano. nuestra mano, Más o a sea, lo mano, podemos hacer imposible. ahora mismo. Muy bien. Liu, y otras de las cosas que se habla acerca de la medicina tradicional china es precisamente aquellos hábitos, rutinas o cosas que nos pueda brindar para tener una vida más longeva, Claro. para no enfermar. Mm. Así que, ¿qué nos dirías tú? ¿Qué consejos nos darías para tener estos pequeñas rutinas o hábitos que Ujú. nos ayuden a eso, a quizás fortalecer nuestro sistema inmunitario, Ujú. prevenir enfermedades y obviamente mantener la salud a lo largo de los años? Ujú. Primero, decir que ahora está muy de moda lo que se llama la medicina ambiental o la medicina del estilo de vida. O sea, de hecho, en el mundo de médicos, o sea, en nuestro mundo donde movemos, cada vez se está hablando más, ¿no? Como hace unos pocos años se hablaba mucho de medicina integrativa. Cuando se habla de medicina integrativa, no se define muy bien, ¿vale? O sea, la gente dice integrativa, pero ¿a qué se refiere, no? Pues ahora cada vez se habla más de eso, ¿no? De medicina del estilo de vida, medicina de la longevidad, medicina ambiental, ¿vale? Que está asociado con nuestro medio ambiente. Y para contestar a la pregunta, ¿vale? Yo tengo una serie de consejos, pero si me permite, Sí, en mi libro tengo muy un bien. pequeño
un pequeño poema que se llama El canto de los ancianos. Sí, ¿Me claro, permite? claro, por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Voy a leer Perfecto. esta parte del libro que se llama El canto de la longevidad. Me encanta. El A canto ver, de la longevidad. ¿de qué trata? Y es una historia que, bueno, en China casi lo conoce todo el mundo, ¿no? Y es una historia muy curiosa, muy bonita, ¿vale? Lo voy a leer. Perfecto, Sí. adelante. En un lugar remoto de la antigua China, un viajero se dirigía hacia una pequeña aldea, famosa porque había oído que toda la gente de aquel poblado llegaba a vivir más de 100 años, lo que ahora se conoce como la zona azul, ¿no? del planeta, que allí abunda personas longevas. Antes de llegar, vio a una señora corriendo con un palo de madera en la mano alzada persiguiendo a un pobre anciano. Extrañado, el viajero paró a la señora y preguntó: ¿cómo puede tratar así a una persona mayor? Para su sorpresa, la señora, con voz de resignación, respondió: es mi hijo. Estoy enfadada con él porque nunca hace caso de nuestros consejos de longevidad. Por eso su aspecto es el de un anciano más viejo que yo. Resultó que la señora tenía casi 100 años. Sorprendido, el viajero le pidió a la señora que le llevara a la aldea. Una vez allí, 10 ancianos le cantaron el canto a la gran longevidad. El primero, tocándose su barba, dijo: yo nunca bebo alcohol, tampoco fumo. El segundo prosiguió: yo doy un paseo después de cada comida. El tercero declaró, inclinándose: yo sigo un régimen vegetariano. El cuarto, con un bastón en la mano, dijo: yo prefiero caminar en lugar de tener un carruaje. El quinto, remangándose las mangas, declaró: yo siempre hago trabajos físicos. El sexto, adoptando la postura de yin-yang, precisó: yo practico cada día el qigong. El séptimo, frotándose la nariz, precisó: yo dejo mis ventanas abiertas para tener aire fresco. El octavo, estirando su corta barba, dijo: yo me acuesto y me levanto temprano. El noveno, acariciando su mejilla roja, dijo: yo evito que el sol me produzca quemaduras. El décimo, alisando sus largas cejas, añadió: yo me guardo de cualquier preocupación. Eso es. O sea, todos esos son los tips para una buena longevidad. Claro, entonces si quieres consejos, pues este canto de la longevidad pues es un resumen, ¿no? de la sabiduría popular de cómo pues vivir 100 años, pero en realidad en la medicina china hablamos de, no hablamos de vivir 100 años, hablamos de vivir hasta la edad del cielo. ¿Y cuál es la edad del cielo? La edad del cielo son 120 años. Wow. Y científicamente se ha demostrado que la genética humana es capaz de vivir 120 años. Pero ¿quién quiere vivir 120 años hoy en día? No es que quien quiere vivir 100 años, es que biológicamente nuestro cuerpo está preparado para vivir 120 años. ¿Y por qué además se dice la edad del cielo? La edad del cielo es que cuando alcanzas a los 120 años, estando en salud, asciendes al cielo. Claro, ahora mismo, cuando dices quién quiere vivir tantos años, estaría pensando pues una persona vieja, desgastada, sin energía y con un montón de dolores y un montón de enfermedades. No, nuestro cuerpo está diseñado biológicamente para vivir hasta 120 años en salud. Y cuando llega la edad del cielo, asciendes al cielo, pero estando con salud. ¿Cómo es posible cómo es posible llegar a una edad avanzada con salud, tomando en cuenta las condiciones que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Estrés, Sí. Claro, preocupaciones. preocupaciones. Sí, además es como que todo lo que leemos muy deprisa y yo muchas veces Exacto. digo, ¿para qué quieres
ir tan deprisa es que llegar más deprisa es como que llegar antes a tu fin, ¿no? Es como, bueno, a ver, hay que decirlo, estamos en una sociedad muy avanzada, tecnológicamente hablando, medicinalmente hablando también, y entonces ahora tenemos una esperanza de vida mucho mayor que, yo qué sé, hace 50 años o hace 100 años. O sea, hay que reconocer ese logro, ¿no? de la medicina y también del avance de la sociedad, ¿vale? Pero claro, por otro lado, también ese avance conlleva problemas, ¿vale? Que además yo muchas veces digo que muchas veces estamos poniendo soluciones a problemas que hemos generado nosotros mismos, Mm. ¿vale? Claro, pues ahora para este estilo de vida que tenemos, que siempre queremos más, siempre queremos todo más deprisa, nuestro deseo no tiene límites. ¿Vale? No tiene límites, siempre queremos más, ¿no? Eso, por el otro lado, nos enferma, ¿vale? Muchas veces, bueno, cuando digo esto, como que todas las personas son como avariciosas, ¿no? Pero es que una persona que aunque no tenga deseos tan así grandes, pero si está en una empresa, ¿vale? Y trabaja para una empresa que siempre busca objetivos mayores, tienes un jefe que siempre te está exprimiendo, exigiéndote a lograr mejores resultados, pues pasivamente estás igual, ¿no? Estamos pues dentro de esa rueda de generar más ganancia, ¿no? Ujú. Siempre. Y entonces eso de alguna manera también desgasta y deteriora nuestra salud. Con la medicina que tenemos hoy en día, si la sabemos gestionar bien, realmente podemos vivir muchos años en longevidad y en buena condición, Ujú. ¿vale? Buena condición de vida. El problema es que estamos sometidos a un estilo de vida que muchas veces va en contra de la propia biología de vida. ¿Usted cree que, bueno, tú crees que nuestros abuelos, nuestros ancestros vivían más años precisamente porque relativizaban más las cosas en cuanto a Exacto. estrés y la dinámica de la sociedad actual como la tenemos hoy en día, por ejemplo? Exacto, ¿Sí? exacto. No solo vivían más y diría que tendrían mejor calidad de vida, que no es lo Exacto, mismo, que no es lo exactamente, mismo. exactamente. Tengo muchísimos pacientes, ¿vale? Que tiene 50 años, 60 años y me dicen que sus padres están mejor que ellos. Wow. ¿Vale? Y que sus padres viven en pueblos, ¿vale? En pueblos. Entonces es que ya son tantas veces que me han dicho que me hace pensar que realmente tú piensas que la gente que vive en zonas rurales probablemente tiene menos tecnología, tiene menos atención, asistencia sanitaria que los que vivimos en una ciudad, ¿no? Pero sin embargo, viven más años y con mejor calidad de vida, ¿vale? Y que las personas de 40, 50, 60 años, pues sufrimos de más dolores y peor calidad de vida que sus padres. Es contradictorio, ¿vale? Entonces ahí es precisamente lo que nos hace ver, darnos cuenta de que el estilo de vida realmente nos puede enfermar o nos puede mantener en salud, Muy ¿vale? bien. Depende mucho del estilo de vida. Uno de los grandes pilares que tiene la medicina tradicional china es precisamente la alimentación. Claro. Qué nos puede aportar Ujú, acerca de las claves de la alimentación ujú. para la longevidad? Pues primero hay una norma de oro, ¿vale? Que además ahora se está poniendo de moda, pero en otro nombre, ¿vale? Lo que se está poniendo de moda en otro nombre es el ayuno intermitente, Ah, sí. ¿vale? Pero, sin embargo, en la medicina tradicional china, la norma de oro es no ingerir alimentos cuando se pone el sol. Cuando caiga el sol, ya no tiene que ingerir el alimento. Eso es una norma de oro para la medicina tradicional china. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, metabolismo, sigue al ritmo del ciclo circadiano, ¿vale? Que está totalmente condicionado por el sol, ¿vale? Por la luz del sol. Despertamos con el sol, ¿vale? Y tenemos que acostarnos con el sol, como la gran mayoría de los animales.
¿vale? Sin embargo, y también es una de las frases de uno de mis profesores, ¿no? Que dice que todas las enfermedades modernas, que podemos entender como modernas, el estrés, las inflamaciones de bajo grado, ¿vale? Estrés es inflamación de bajo grado o inflamación crónica, ¿no? Que luego genera tantas otras enfermedades. Todas las enfermedades modernas nacen cuando se inventó la luz eléctrica. Y tiene mucha razón, que es que, claro, antes de tener la luz eléctrica, pues terminamos la jornada cuando ya no hay luz del sol. Regresamos a casa y ya paramos para el descanso, ¿no? Sin embargo, con la luz eléctrica podemos estar hasta las tantas, ¿vale? Trabajando o pues de ocio, pero quitando horas de sueño. ¿Vale? Entonces, la luz eléctrica ha roto nuestra normalidad de nuestro ciclo circadiano, ¿vale? Y, por supuesto, no solo la luz eléctrica, sino también el estilo de vida actual, el horario laboral que tenemos, ¿vale? Hace que es imposible seguir el ciclo de sol. ¿Vale? Entonces tú tienes que levantarte a las 7 de la mañana, sea de invierno como de verano. De verano a lo mejor ya ha salido el sol, pero en invierno todavía es de noche. Claro. Pero da igual, tú tienes un horario fijo que tienes que cumplir, ¿no? Y más en Occidente, que es a veces más difícil, bueno, sobre todo aquí en Europa, Y más en en España. invierno, en España, claro Y que más en hay- España que todo es como muy tarde, además. Claro, Sí. claro, Mm, claro, y depende mucho de la estación del año. Estaba anocheciendo a las 5:30 de la tarde o a las claro, 10 de la noche, ¿no? claro. Que eso es un cambio importante. Pues a través de la luz del sol, de la recepción de la luz del sol, nuestra glándula pineal es capaz de regular niveles de melatonina, ¿vale? Con ausencia de luz, la glándula pineal aumenta la producción de melatonina endógena de nuestro cuerpo, no la que compramos en farmacia, ¿vale? Es nuestro. Aumenta tu melatonina natural del cuerpo cuando hay ausencia de la luz. Pero claro, si cuando son las 12 de la noche y sigues viendo al ordenador, sigues viendo la televisión, o peor aún, viendo el teléfono móvil, ¿vale? Y la luz del móvil está irradiando directamente a tu retina, ¿vale? Y la retina es el nervio óptico que directamente conecta con el cerebro, es como meter luz al cerebro. Entonces, es normal que tengas hiperactividad Ujú, cerebral en la corteza cerebral. Entonces, claro, pues no vas a conciliar bien el sueño, claro. ¿vale? Viendo teléfono móvil, viendo tablet o con una luz eléctrica puesta, ¿no? Entonces, eso altera nuestro ciclo circadiano. Con luz se inhibe la producción de melatonina. Entonces, estamos en un estado de simpático, ¿vale? De simpático, no de estoy simpático, sino del sistema Sí, nervioso sí, sí. simpático. Y siempre decimos que actualmente estamos en una sociedad con hipersimpaticotonía. Es decir, estamos en exceso del sistema nervioso simpático, estamos en exceso de alerta, de actividad y estamos bajos de parasimpático, que es el descanso, el reposo, ¿vale? Wow, muy Y bien. así es nuestro sistema digestivo, metabólico, endocrino y inmunológico. Entonces, claro, la norma de oro a nivel de alimentación es no ingerir alimentos cuando caiga el sol. Que es que, o sea, es muy fácil de entender. Cuando ya baja el sol, nuestro cuerpo entra en un estado de reposo. Si en ese momento sigues ingiriendo grandes cantidades de alimentos, ¿vale? Y muchas veces alimentos no tan saludables, entonces tu cuerpo ya está preparado para el reposo. Entonces, ¿qué pasará? Pues tus Acumular, digestiones, claro. Son claro, lentas. son lentas, flatulencias, hinchazones y se acumula más caloría en tu cuerpo en forma de grasa. Ujú. En forma de grasa subcutánea todavía es solucionable, pero cuando son grasas en el hígado, que es hígado graso, o grasas viscerales, es mucho peor. Es mucho más ya patológico, Muy bien. ¿vale? Si hablamos de alimentación Sí. como tal, volviendo nuevamente al tema, ¿qué ingredientes claves nos ayudan a no enfermar? Pues mira, eh, voy a decir una segunda norma Muy con bien, respecto a adelante. esto, ¿vale? Que es la temperatura de los Ok, alimentos, ¿vale? muy bien. Muchas veces decimos que
La dietoterapia, en la medicina china lo llamamos dietoterapia, no lo llamamos como nutrición. Nutrición se refiere a los nutrientes que hay en los alimentos. Sin embargo, en la medicina china hablamos de dietoterapia, que decimos que los alimentos son elementos terapéuticos para tu cuerpo, ¿vale? Es muy diferente. El estudio de propiedades nutricionales de un alimento, aunque un alimento sea súper saludable, pero puede que no sea ajustado para tu condición física, orgánica del cuerpo, de la persona, ¿vale? Entonces, en la medicina china hablamos mucho de alimento asimilable para el cuerpo de la persona que lo ingiera, ¿vale? No tanto, o sea, hablamos mucho más el cuerpo de la persona, la propiedad de la persona, del cuerpo de su persona, de la persona, más que de la propiedad nutricional del alimento. Y ahí entra en juego la temperatura. Por ejemplo, no es igual ingerir bebidas calientes con la comida que bebidas frías. Y es muy fácil de entender. El ejemplo que yo suelo poner es que cuando tú tienes un plato que la sienta, ¿no? Que la siento después de una comida y tiene que fregar, ¿vale? Para fregar un plato que la siento, ¿con qué agua lo haces, lo friegas? ¿Con agua caliente o con agua fría? Con agua, pues caliente, claro. ¿A que sí? Sí, ¿Vale? O sí, sea, sí. si usas agua fría, tardarás mucho más en Sí, fregar sí. un plato que le asiento. Si lo haces con agua caliente, es mucho más fácil. Pues lo mismo con las bebidas. Si estás consumiendo un alimento con grasa, ¿vale? Y a la vez tomas una cerveza fría o un refresco frío, ¿vale? Lo que harás es que esa grasa, cuando entra a tu cuerpo, se solidifique y sea muchísimo más difícil de digerir, ¿vale? Que si lo bebieras con una bebida caliente, una infusión, ¿vale? Aquí en Occidente parece como, pues, ¿cómo voy a Sí. beber cosas Agua calientes con caliente. la comida? Pues eso es lo que se hace en China, pero también si miramos en los países árabes, ¿vale? Siempre, aunque viven en lugares calurosos en el desierto, siempre te ofrece un té caliente. No te ofrece una Coca-Cola con hielo. O sea, bueno, ahora seguramente también, pero tradicionalmente te ofrece un té caliente. ¿Por qué te ofrece un té caliente, un lugar caliente, caluroso, como el desierto en el Sáhara, ¿no? Pues el té caliente ayuda a hidratarte mejor. ¿Vale? Ayuda a que el agua, o el calor produce vasodilatación, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, el molécula de agua cuando entra al cuerpo, ayuda, si es caliente, ayuda a que entre al torrente sanguíneo. Sin embargo, si abusamos de bebidas frías, el agua, lo primero que tiene que hacer el cuerpo no es absorber el agua. Lo primero que tiene que hacer el cuerpo es igualar la temperatura del agua a la temperatura del cuerpo. Si ingieres un refresco que está a 10, 12 grados de temperatura, con un cubito de hielo, ¿vale? Pues el cuerpo tiene que calentarlo hasta 36,5. Cuando está a la temperatura del corporal, del 36,5, que es la temperatura media, el cuerpo absorbe el agua. Pero claro, hasta que caliente, es como si tuviera que meter un vaso frío a una microondas y que tiene que poner no sé cuántos segundos hasta que se vuelva agua caliente, ¿no? Pues el cuerpo en ese momento tiene que aportar energía en calentar ese Sí. refresco que has ingerido. Agua o también alimento, también, ¿no? Entonces tiene que calentar ese alimento, ese agua. Entonces pasa más tiempo. Y el agua no ha entrado al torrente sanguíneo para hidratarte, sino que va a la zona periférica del cuerpo y se vuelve en retención de líquido. Y entonces se forma edemas en el cuerpo. Y la persona siente el cuerpo pesado, Mm, hinchado porque el alimento fermenta en el tubo digestivo, ¿vale? Porque como el cuerpo no lo puede absorber inmediatamente, pues tarda más.
¿vale? Y además, pues como está frío, pues la vesícula pues tarda más en mandar la bilis, y entonces todo el proceso es más lento y entonces los alimentos fermentan y se produce gases. Entonces sentimos flatulencias. Pero por el otro lado, también no solo sentimos flatulencias de hinchado, sino también de pesado, porque el agua, en lugar de entrar a torrente sanguíneo para hidratarnos, pues pasa a la zona subcutánea, a la capa subcutánea y se forma retención líquido, edema, y entonces sientes pesado. Wow. El agua que has ingerido no te ha hidratado, sino que te supone un Solamente peso un en el peso. cuerpo. Wow. Qué importante esto, ¿eh? Y para temas, por ejemplo, de obesidad, que muchas personas buscan, ¿no? Esto, quiero eliminar los líquidos que tengo en el cuerpo, Claro, quiero bajar de peso. ¿Qué sí. nos dice la medicina tradicional china sobre esto? Pues allí la obesidad que está asociada a un exceso de grasa que hay en el cuerpo, ¿no? En la medicina china todo lo decimos como un poco gráficamente y lo llamamos como humedad, ¿vale? O sea, la grasa del cuerpo lo llamamos humedad de la misma manera como retención líquida, Mm, como retención de líquido, pero lo llamamos como humedad solidificada, muy bien. ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma humedad en el cuerpo? ¿Vale? La humedad, en la medicina china hablamos de 5 elementos. Cada elemento está asociado a un elemento climático, ¿vale? Por ejemplo, la madera está asociado al viento, el fuego está asociado al calor, como es lógico, el metal está asociado con la sequedad, ¿vale? Y la tierra está asociado con la humedad, ¿vale? Y luego cada elemento está asociado con sabores, ¿vale? Entonces el metal está asociado con picante, por lo tanto el picante genera sequedad, ¿vale? El ácido está asociado con el viento, el ácido genera salivación, genera incluso lacrimeo, genera apetito, entonces es como viento me apetece hacer algo, ¿no? Y el sabor asociado con la tierra es el dulce. Y claro, el dulce no solo es el dulce de azúcar, sino también es el dulce del carbohidrato, Vale. ¿no? De hecho, si cuando saboreas el pan, ¿vale? En el fondo tienes el regusto del dulce, de algo dulce, ¿no? Mm, Entonces, claro, si es el pan de harina, que es carbohidrato, tiene sabor dulce. Pero es que si es un pan de harina refinada, no integral, es todavía más dulce porque está más refinada y hay más concentración de carbohidrato. Pero claro, ese carbohidrato también tiene forma de azúcar claro. y el azúcar ya es muy dulce, ¿vale? Entonces, claro, el dulce, o podemos decir carbohidrato, genera humedad en el cuerpo, genera retención de líquido, ¿vale? Genera aumento de glucemia en el cuerpo y cuando hay un aumento de glucemia en el cuerpo responde con un aumento de insulina. Entonces hay un pico de insulina. El pico de insulina baja pico de glucemia y entonces hace que tu cuerpo le pida todavía más azúcar. Y entonces es como, por eso decimos que el azúcar y el dulce es un adictivo, Sí. ¿vale? Cuando consumes azúcar, el cuerpo responde con insulina, pero la insulina baja tu nivel de glucemia que hace que sientas que tienes necesidad de comer dulce otra vez, ¿no? Entonces, ese pico de subida y bajada de azúcar y de subida y bajada de niveles de insulina provoca resistencia a la insulina, que es una condición prediabética, ¿vale? Y esa condición prediabética reduce tu capacidad metabólica del cuerpo y entonces todos los alimentos que ingieres no se quema igual. Yo siempre digo, yo lo que quiero es que vuelvas a ser o vuelvas a tener tu metabolismo de cuando tenías 20 años. ¿Cómo podemos hacer eso? Claro que es posible, ¿vale? Si hacemos bien nuestro plan de alimentación y de ejercicio, puedes volver a tus 20 años, pero haciéndolo bien, ¿no? Y claro, ¿por qué no? O sea, cuando teníamos los 20 años, tú puedes comer de todo, puedes estar de fiestas hasta las tantas y tu cuerpo
soporta ese desgaste. No digo que sea bueno, pero tu cuerpo tiene capacidad de responder porque tu capacidad metabólica es capaz de reparar los daños o los desgastes que que le generas al cuerpo, porque el cuerpo tiene capacidad de regeneración. Sí, Pero claro, si nos vamos deteriorando con el tiempo, con la edad, pero más que con la edad, sino que con la inflamación crónica producido por ese estrés, por ese malos hábitos, cúmulo de malos hábitos de vida, ¿vale? Entonces, realmente tu capacidad metabólica no es la de que cuando tenías 20 años. claro. Y entonces, la gente que me dice es que engordo con bebiendo agua, es muy típico. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no es capaz de quemar todo lo que consumes y todo lo que consumes, el cuerpo, como no es capaz de transformar en nutrientes en energía, pues lo transforma en grasa que no deja de ser unidad de energía en nuestro cuerpo. Claro. Y acumulas grasas en el cuerpo y tenemos obesidad. Pero y en este caso, entonces, ¿cómo activamos nuevamente nuestro metabolismo? ¿Qué Pues hacemos? cambiando de hábito, por ejemplo, cumpliendo con algunas de estas normas de oro de la Vale, medicina china, ¿no? No ingerir alimentos cuando ya se pone el muy sol, bien. no ingerir, no abusar alimentos fríos, bebidas frías o alimentos fríos, y especialmente, por ejemplo, si estamos en época de frío, como en el invierno, Sí. ¿vale? Que en invierno, por ejemplo, de hecho, el cuerpo le apetece platos calientes, plato de cuchara. Sí, pues es lo natural, ¿no? Pero claro, muchas veces estamos viendo personas ingiriendo alimentos fríos con la calefacción a tope. Claro, tu cuerpo ya está despistado. Estás en invierno, pero tú estás en un entorno caliente y luego estás ingiriendo alimentos Bebida fríos. fría. ¿Vale? O justo al revés, estás en verano, pero estás en una zona de aire acondicionado a tope y estás consumiendo de nuevo alimentos, bebidas frías, helados fríos. Entonces, claro, el frío, el frío es la muerte. Es el yin, el frío es la muerte, el calor es la vida, es el movimiento, es el yang, Wow, ¿no? wow. Entonces, claro, el exceso de consumo de frío solo va a quitar el calor metabólico. ¿Vale? El calor de tu vida le va a restar capacidad digestiva metabólica. Wow. Se habla también que muchas de las dolencias que tenemos Ujú, tienen que ver con las emociones. por supuesto. La Sí. ira, la rabia, la tristeza. ¿Cómo podemos explicar desde la medicina tradicional china esta relación entre las emociones y las dolencias que tenemos? Pues la explicación es el yin y el yang. El yin y el Ok. yang no se puede separar. De la misma manera, o sea, si ahora mismo estamos de día, sabemos que luego va a llegar la noche. Y si estamos de noche, sabemos que pasado unas horas va a estar de día, ¿no? Es el intercambio de yin y el yang que nunca puede estar separado. De la misma manera es el cuerpo y la mente. Y si podemos, añadimos también la parte espiritual, ¿vale? La Vale. parte espiritual que de hecho tiene mucho que ver con nuestra glándula pineal, que podemos en prácticas religiosas y espirituales, podemos decir que la glándula pineal es nuestro tercer ojo. Mm, ¿Ok? Que nos permite el desarrollo de la espiritualidad. Pero quedando solo en plano de cuerpo y mente nunca puede separarse. Nunca, nunca. No es como decir, yo voy al médico y luego voy al psicólogo. No, es que tú eres cuerpo y mente a la vez. ¿Cómo puedes separar una cosa de la otra, no? Y por eso también nos enfermamos de las emociones. O sea, no hay ninguna enfermedad que está exento de factores emocionales, ¿vale? Me vas a decir, me he hecho un esguince de tobillo, ¿qué emoción hay allí? Pues probablemente te has hecho un esguince de tobillo caminando rápido y sin mirar el suelo porque estás pensando en otras cosas, ¿vale? Y entonces andas despistada y entonces te has torcido el pie o no has visto que había un agujero en el suelo, ¿no? sí. Y te has torcido el tobillo y te has hecho un esguince. Siempre hay una emoción detrás. Mm, Me vas a decir, pues, una gripe que me ha contagiado,
¿vale? Pues también te voy a decir, mira, los niños en el colegio, pues siempre pues hay niños que uno coge un catarro, pues el resto de la clase coge catarro, ¿no? Es muy común, pero no siempre es así. En una clase de 20 niños, a lo mejor 20 coge catarro y otros 20 no. En un entorno de oficina, ¿vale? Del lugar de trabajo, uno tiene catarro, puede contagiar a sus compañeros, pero dentro de esos compañeros, algunos no coge catarro. ¿Por qué? Porque uno que le ha contagiado, le ha cogido el catarro, probablemente haya tenido más descanso, haya estado expuesto a estrés, su sistema inmunológico está más débil y la otra persona que está al lado, pues mira, hemos vivido la pandemia hace poco, ¿no? Y hay gente que sí ha cogido el virus y otros no. Que de hecho a mí me ha pasado con mi Claro, pareja, sí. que él cogió... Y dices, pero si estabas al lado mío, ¿y por qué no Tal no te has cual, y a mí no me contagiado? pasó. Claro, Y pues, cosas que no se pueden explicar si estábamos viviendo en la misma casa. pues ¿Cómo es nuestra posible? capacidad inmunológica está totalmente, íntimamente, estrechamente asociado a estado emocional. Y de hecho, puedo asegurar que todas las personas, no todas, no. De hecho, puedo asegurar que la mayoría de las personas que ha fallecido durante la pandemia, y muchos de ellos son personas mayores, realmente se han muerto de miedo o se han muerto de soledad, ¿vale? Es decir, de repente ha caído una tragedia que es una pandemia y no puedo salir de mi casa. Y es una enfermedad que yo he oído que la gente se muere y ese miedo entra en su cuerpo y esa persona, ese miedo y esa soledad de no poder comunicar con otra persona, de quedarse aislado en cuarentena, le baja tanto su defensa que el virus ha podido con ellos, Wow. ¿vale? ¿Y por qué ahora que ya no tenemos miedo a ese virus? No No, pasa, no, no llegan hasta la muerte. es una gripe más, Sí, ¿vale? Porque la emoción, sabemos que, vale, esto ya está controlado. Esto no es un virus mortal, ¿vale? No voy a morir de este virus. Es que ya cuando sabes de esto, ¿acuerdas? Antes he dicho, hay efecto placebo y hay efecto nocebo, sí, ¿vale? El nocebo de decir, esto es un virus mortal, me voy a morir, o sea, de este virus, y es que te mueres, porque tú te has creído. claro. Y esa es la parte emocional. Wow. ¿Cómo podemos mantener nuestros niveles de estrés? ¿O qué nos dice también la medicina tradicional china para estar en calma, ¿no? Para Mm. no estar con esas emociones quizás que luego nos terminan enfermando. ¿Qué consejos nos puede dar para el día a Dos, día? A dos ver, consejos. dos. Dos consejos tan sencillos que luego me vais a decir que es como si no hubiera dicho nada. Es seguir las normas de la naturaleza, ¿vale? Cada vez vivimos más desconectados de la naturaleza, ¿vale? El inicio de nuestra charla hablamos de nuestros antepasados, que son personas primitivas que observaban la naturaleza para prevenir las enfermedades. Mm, Pues lo único que tenemos que hacer es vivir acorde y en armonía con la naturaleza. Somos partes integrantes de la naturaleza. Entonces, si pensamos que nuestro planeta Tierra es una propiedad a la que podemos explotar como queramos, el oro, el petróleo, los recursos naturales, los árboles, el agua, ¿vale? Como si fuera una propiedad privada, es mía y lo puedo explotar como quiero, los animales, ¿vale? Lo puedo explotar como yo quiero, es normal que te enfermes, mm. ¿vale? Te vas a enfermar de egoísmo, de pensar que todo es tuyo. Bueno, esto es filosófico. Pero si actúas como parte integrante de la naturaleza y vives en armonía y con respeto Mm. a la ley de la naturaleza, es que vas a vivir bien, vas a vivir bien. Y además con los recursos que tenemos hoy en día, es que lo normal sería que vivas en salud. Pero es que muchas veces actuamos en contra. Pensamos que somos dueños de la naturaleza, pensamos que podemos ganar materialmente, económicamente, monetariamente de manera ilimitada, ¿vale? Y ese deseo,
¿vale? Yo siempre digo, el deseo es yang. El yang no tiene límite, pero el cuerpo es yin. El cuerpo tiene límite, es material, está hecho de células, está hecho de materia, tiene límite. Pero si tus deseos no tienen límite, es tan grande como el universo, tú puedes desear la luna y el universo, pero tu cuerpo tiene límite, entonces solo está explotando tu cuerpo, como si explotas al planeta, ¿vale? Y entonces lo acotas, lo desgastas y lo enfermas. Pero si tu cuerpo, tú vives acorde a la naturaleza y a tu cuerpo, cuidas tu cuerpo como cuidas a la naturaleza. ¿Qué significa en palabras sencillas cuidar de la naturaleza, estar en armonía con la naturaleza? Pues mira, un tigre que pensamos es un depredador, Ujú. un lobo, un león, ¿vale? Pensamos que es un depredador, es una fiera, ¿no? Un animal así que come a otros animales. Pues no hay ningún tigre que mata por placer. No hay ningún león que come, que caza por placer. Los leones, los tigres, cazan para alimentarse. Incluso lo que queda de los alimentos deja para el resto. El ser humano somos mayores depredadores, peor que tigres y leones. Queremos todo de manera ilimitada, no solo cubriendo tus necesidades. Mm, Ese es el problema. vale. Ujú. Que deseas tanto que tu cuerpo no es capaz de soportarlo. Wow. Ese es el problema. Y entonces esto se enlaza, mi primer consejo es vivir acorde con las normas de la naturaleza, en armonía y con respeto. Y el segundo es otra frase al final del libro, ¿vale? Y, y es muy bonito y es como un regalo que le doy a todos los lectores, ¿no? ¿Puedo leerlo? Claro que sí, adelante. Para terminar, es como el último párrafo del libro, digo, para terminar, una frase de regalo. Como un buen chino y como suelo hacer para finalizar los cursos o conferencias que imparto, me gustaría regalarte una frase de despedida. Esta frase aparece, como de costumbre, en el clásico Escritura del Emperador Amarillo, ¿vale? Que se suele llamar el libro del Emperador Amarillo. El emperador amarillo pregunta a su consejero Chipuo, se llama Chipuo, ¿cuál es la clave para no enfermar? La pregunta que me hiciste. La humanidad se ha hecho siempre esta pregunta, ¿no? Y la respuesta del consejero fue sorprendentemente sencilla y corta. El consejero contestó despacio y con voz firme. Prepárate. Una frase. Para no enfermar. ¿Cuál es la respuesta? Un corazón limpio y con pocos deseos. Wow. Esa fue la respuesta de un libro cortísimo de medicina que es la Biblia de la medicina china. ¿Vale? Y la respuesta es tan sencilla como un corazón limpio y con pocos deseos. Si lo aplicamos, estoy seguro de que podemos llegar a la edad del cielo en Wow. salud. Qué bonito mensaje, me parece brillante, Sí. fenomenal. Mm. A veces nos llenamos de tantas cosas de, mira, estas estrategias, estos tips, haz esto, haz el otro, pero realmente el secreto está en lo más simple. En lo más simple. Sí, realmente nuestra genética está diseñado para vivir en salud. Claro, también me vais a decir que hay personas que tienen enfermedades genéticas, ¿vale? Vale. Ahí hay una mala estructuración, diseño en la cadena de ADN que la persona pues incluso ya nace con una enfermedad o nace con la predisposición a una enfermedad. Pero también os puedo decir que la genética evoluciona, para bien o para mal, para bien o para mal. ¿Y cómo podemos evolucionar o cambiar la genética? Pues la ciencia moderna actual habla de la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? La epigenética precisamente es el hábito de vida. Mm, Un ejemplo, ¿no? Una persona con diabetes y obesidad, ¿vale? Entonces, esta persona probablemente tiene una predisposición genética
porque tiene padres, madres, abuelos diabéticos. Ok, esa predisposición genética no lo puedes cambiar, porque tú has nacido ya con ello. Pero si nos ponemos a estudiar, esta persona probablemente y muy probablemente ha nacido en una familia de padres y madres diabéticos porque tiene un hábito de vida, un hábito de alimentación que les ha conducido a la diabetes y a la obesidad. Entonces, esta persona probablemente ha adoptado ese mismo estilo de vida, ese mismo estilo de alimentación, que es muy habitual y es muy normal, ¿no? Que copiamos los hábitos, costumbres somos copias de nuestros padres, ¿no? Y entonces, pues hemos adoptado unos hábitos que te conduce a la diabetes y a la obesidad. Entonces, si cambias ese hábito de vida, puedes evitar una enfermedad que a lo mejor estaba escrito, ¿no? Predispuesto en tu genética. Y incluso diría que puedes mejorarla para tus futuras generaciones, porque si no fuera así, solo tendremos hijos cada vez más enfermos, porque se va acumulando enfermedades y no es así. Entonces, la epigenética, que está estrechamente asociado al hábito de vida, a los costumbres, a un estilo de vida, es modificable. Entonces, si podemos aplicar un hábito de vida saludable acorde a la medicina tradicional china, que es una medicina con un cúmulo de 4.000, 5.000 años de experiencia, de historia y de experiencia, realmente tenemos una medicina verdadera, que es la medicina que te enseña a vivir en salud y o sea, también cura enfermedades, pero a vivir en salud, que es la mejor medicina. Y entonces ahí repetimos, ¿no? El mejor médico es el que menos pacientes tiene. ¿Por qué? Porque su gente está sano. Muy bien. Doctor Liu, muchísimas gracias por esta tremenda entrevista que nos ha brindado. Muchísimas gracias a ti. Tantas cosas que nos gustaría profundizar. Seguramente nos encantará tenerte en una próxima oportunidad para abordar más temas. Sí. Y que voy a animar, de hecho, a nuestra audiencia a que nos comente qué otras cosas más quiere. Que haga preguntas. Claro, sí. Que nos deje las preguntas que le gustaría hacer en su siguiente visita. Yo encantado. El doctor Liu, y que nos pueda compartir todo su conocimiento acerca de esta medicina tradicional china que lleva tanta sabiduría y que tiene también una visión tan holística y diferente, que nos puede aportar tantas cosas para vivir mejor, que esa es la intención. Que realmente es lo más natural. Exacto. También, ¿no? No hay que complicarse tanto. Realmente el holismo que es lo natural. Muy bien. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por este espacio, doctor. Muchas gracias, María. Y a todos, ya saben que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Muy bien. ¡Qué bonito! Muchas gracias.